por favor, los que van llegando, por favor, se van conectando. Van encendiendo la cámara. Listo. Muy bien, bueno, Saray la apagó, está Manuela, Luis. eh, bueno, muy bien, y ahí estoy yo también. Entonces nosotros vamos a dar clase virtual con una tablet. Esta es una tablet S7 más de Samsung. Esta es una tablet que eh, tiene 8192 puntos de presión por píxel. Es muy, muy, muy buena resolución. Entonces esto de alguna forma emula como un escenario completamente presencial, ¿cierto? Entonces la idea es que ustedes estén cómodos en sus casas, pero con, digamos, una disposición de trabajo, es decir, que estén sentados, sentadas en una mesa, no acostados ni recostados, pues, ¿cierto? Entonces, y con su hoja, con su lápiz, con su material de trabajo. Observan que esto es lo que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Entonces nosotros teníamos la progresión geométrica, dividíamos un cuadrado por la mitad. Nosotros lo hicimos con cuadrados o con círculos, ¿recuerdan? Con círculos, profe. El de la pizza. El de la pizza, exactamente. Entonces acá lo tengo con cuadrados, ¿cierto? Esto es con un cuadrado, divido la mitad, el cuadrado a la mitad, después divido la mitad por la mitad. Acá, entonces, en esta parte de acá, divido la mitad por la mitad. En esta parte de acá, divido la mitad de la mitad por la mitad y por la mitad, ¿cierto? En esta parte de acá, entonces, divido el cuadrado por la mitad la divido por la mitad de la mitad la divido por la mitad, ¿cierto? Y la mitad de la mitad de la mitad la divido por la mitad, ¿cierto? Y la mitad de la mitad que dividí por la mitad la vuelvo a dividir por la mitad y esa mitad la vuelvo a dividir por la mitad y obtengo esto. Acá obtengo una progresión geométrica, observen, y a lo último, entonces lo que yo hago es que sumo todas las áreas y como nosotros observamos, entonces la sumatoria de las áreas debe darme, cuando yo hago este procedimiento de manera infinita, sistemática, progresiva, debe dar 2. Entonces acá yo eh, estaba mostrando que, por ejemplo, cuando yo lo he dividido, a ver, acá yo lo divido, esta es la mitad, le sumo la mitad de la mitad, le sumo la mitad de la mitad de la mitad, le sumo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, lo vuelvo a ir por la mitad, después otra mitad, otra mitad, otra mitad, y lo sumo y me va a dar 1,99755, ¿cierto? Entonces, esto se llaman sucesiones infinitas, ¿cierto? Entonces, las sucesiones infinitas son patrones que nosotros podemos ver cómo emergen en diferentes aspectos de la naturaleza y de la vida práctica, puede ser en lo financiero, puede ser en lo comercial, ¿cierto? Etcétera. Eso no importa. Entonces estos patrones son importantes. Ahora, si nosotros logramos determinar el patrón, podríamos determinar el patrón, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el patrón de la suma de los primeros n números enteros. Entonces vamos a colocar acá, o los números naturales, bueno, sí, los números enteros podrían ser también. Entonces voy a colocar acá los números enteros son z más, recuerden que estos los números enteros, el conjunto de los enteros será uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Manuela y Luis David, por favor, enciendan la cámara, muchas gracias, eh, etcétera, ¿cierto? Entonces voy a mirar una cosa. Los números naturales, el conjunto de los naturales sería cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 puntos suspensivos. Eso significa que el conjunto de los naturales, como ustedes pueden ver, entonces es el conjunto de los enteros más el cero, de los enteros positivos, ¿cierto? Muchas gracias, Luis Daniel, por encender la cámara. Quedo atento a Amy Yancelli y a Manuela. Entonces, muy bien. Ahora, mm, digamos que algo interesante es que yo podría sumar estos números, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver esa suma que nos da. Dame un segundo. A ver. Entonces, a partir de acá, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a sumar los n primeros números enteros. Entonces la suma, a ver, la suma del primer número, recuerden que la sumatoria, la notación de suma, notación de suma, entonces la escribo así. Esta es la notación de suma, ¿cierto? Entonces, esa es la notación de suma. Listo. Muy bien. Si yo digo la sumatoria desde j igual a cero hasta cero, ¿cierto? Digamos de m por m más, perdón, m no sino j, por j más uno sobre 2. Reemplazo j por cero, ¿cierto? Entonces esto sería cero por cero más uno dividido entre 2 y esto me da cero. Este es el primer número natural, ¿cierto? Ahora, muy bien, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir la suma desde j igual a cero hasta uno de j por j más uno sobre 2, ¿cierto? Entonces esto sería reemplazo primero j, reemplazamos j igual a cero, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Reemplazamos j igual a cero, entonces esto me queda como cero por cero más uno sobre 2 más uno por uno más uno sobre 2. ¿Esto es quién? Esto es uno por 2 sobre 2, ¿cierto? O sea que esto simplemente es uno. Eso significa que la suma de los primeros dos números naturales, ¿cierto? La suma de los primeros dos números naturales, efectivamente, entonces es cero más uno que es uno. Vamos a ver. Entonces, me voy a ir a la suma de los tres primeros números naturales. Entonces, que serían el cero, el uno y el 2. La suma desde j igual a cero hasta 2 de j por j más uno sobre 2. Entonces, esto queda como cero por cero más uno sobre 2. Esto sería uno por uno más uno sobre 2 más 2 por 2 más uno sobre 2. Y esto sería 2 por 3 sobre 2. Se va el 2 con el 2 y esto me queda 3. La suma de los tres primeros números naturales, que serían ¿quiénes? Serían el cero, el uno y el 2. Entonces, esa suma, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3, ¿cierto? Entonces, una vez nosotros tenemos ya identificado el patrón, podemos hacer la suma, ¿cierto? Entonces, esto es lo que habíamos conversado en la clase anterior. Listo. Si bien yo no grabo las clases,
Si bien yo no grabo las clases, digamos, las notas sí se las envío todas. Entonces, los deben estar pendientes de la clase, pero las notas sí las tienen todas, ¿cierto? Yo cojo este PDF así, entonces le damos para que no les quede con la cuadrícula. Yo les quito la cuadrícula cuando la voy a grabar o a guardar, le doy guardar archivo y decimos acá matemáticas uno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y eso ya queda guardado y después se los envío. Muy bien. Eh, bueno, ahora yo creo que un aspecto muy importante de los patrones es nosotros poder identificar relación entre las variables. Eso es lo que vamos a hacer ahora más tarde, ¿cierto? Vamos a repasar también el tema de probabilidad y vamos a comenzar a identificar si hay alguna relación entre una variable o la otra, ¿cierto? Entonces, eso se llaman funciones. Las funciones son un caso particular de las relaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la demanda puede cambiar como función de alguna cosa. La oferta también puede cambiar como función de otra cosa. La inflación puede cambiar como función de otra cosa, ¿cierto? Entonces, pero para eso tenemos que identificar activamente los patrones que existen entre los números. Entonces acá tenemos uno, esta es la suma de los n primeros números naturales. Vamos a ver, por ejemplo, la suma de los cuatro primeros números naturales. Entonces esto sería la suma desde j igual a 0 hasta 3 de j por j más uno sobre 2, ¿cierto? Entonces esto sería 0 por 0 más uno sobre 2 más 1. Un segundo, yo miro una cosa. A ver, esto es uno. Sí, esto está claro que esto es uno. A ver, 0 más 1, 0 más 1 más 2. Entonces, esto, a ver, esto tiene que dar 3. Esto es 0. Un segundo que acá hay algo que me está pareciendo como un poco extraño. En esta suma de acá. Venga, revisemos esta suma de acá. Entonces, esto da 0. Esto da 1. Cuando j vale 2, entonces, cuando j vale 2, esto vale Creo que ese 2. daría un resultado decimal. No, 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 esto nunca da decimal. Recuerda que esto nunca da decimal. Ya les voy a explicar por qué esto nunca da Ah, decimal. no. Esa es una muy buena pregunta. Gracias, Listo. Ana. Esa es una súper buena pregunta. Entonces, a ver, acá, esto da 1, esto da 3, ¿cierto? Entonces, digamos, acá me faltó sumar. Deben de seguir los cálculos porque hay profesores que equivocan mucho. Entre eso estoy yo. Profe, ¿y por qué da 3? Porque se cancela el 2 con el 2 de arriba y el de abajo, ok. Exactamente. Entonces, mira, si tú tienes, gracias por preguntar, Ana. Si tú tienes 2 por 2 más María, uno. María Isabel. Ah, es María, perdón, gracias. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda 2 por 3 sobre 2 y se me cancela el 2 con el 2. Esto porque nunca da decimal. Miren pues, si el J es un número par, si el J es un número par,
Entonces, esto me va a dar impar porque el J, bueno, esto sí me va a dar par porque esto se cancela con el 2 si el J es par, ¿cierto? Y entonces acá el J más uno me queda impar, ¿ok? Muy bien. Ahora, si el J, mira, María, si el J fuera impar, entonces, quien es par es J más uno. J más uno es un número par. Y ese número par se va a cancelar con el 2. Entonces ya, cuando J es par, se cancela J con el 2. Y cuando J es impar, se cancela el J más uno con el 2. Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que te acabo de mostrar. Listo. Vamos a ver. Dame un número impar, María Isabel, por favor. 5. Muy bien, entonces sería J por J más uno sobre 2 si J vale 5. Esto sería 5 que multiplica a 5 más uno sobre 2. O sea que esto vale 5 por 6 sobre 2. Mira que J más uno es par. Si J es impar, J más uno es par, ¿cierto? Y se cancela este Sí. 6 con este 2 es 3. Me queda 5 por 3 y esto es 15. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, entonces esto me va a dar acá, volviendo acá, entonces esto me da 1, esto me da 4. Ahora la sumatoria desde J igual a 0 hasta 3. Esto me va a dar, entonces esto es 1. Esto es 1 más 1 sobre 2 más, esto sería 2 por 2 más 1 sobre 2 más 3 por 3 más 1 sobre 2. ¿Esto cuánto da? Bueno, entonces este primero da 1, este da 3, este 4 sobre 2, 2 por 3, 6, ¿cierto? Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? Esto me va a dar 1 más 3 más 6, esto es 10, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. Eh, los, la suma de los cuatro primeros números da 6. Sería la suma de 0 más 1 más 2 más 3. Lo que yo estoy haciendo acá es que estoy sumando los números de la sucesión. Estoy sumando los números de la sucesión que contiene la suma de los n primeros números enteros. Entonces vamos a construir la sucesión. Si yo lo escribo en forma de sucesión, una sucesión S, la suma del primer número da 0. La suma de los dos primeros números da 1. La suma de los tres primeros números da 3. La suma de los cuatro primeros números da 6. La suma de los cinco primeros números da 10, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. A ver, no 10, esto sería 0 más uno 1 más 2 3 más 3 6 más 4 10. Sí, efectivamente da 10, ¿cierto? Entonces, eh, después le sumo este, me debería dar 15. Entonces vamos a mirar, estamos construyendo la sucesión. ¿Cómo se construye esa sucesión? Yo tengo un término, tengo el patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón es J que multiplica a J más uno sobre 2, ¿cierto? Aquí, con este patrón, yo debo de reemplazar, vamos a hacer una tabla. Hagamos más bien una tabla. Yo tengo una tabla donde tengo J en este lado de la tabla. Y acá yo voy a tener J que multiplica a J más uno sobre 2. Listo. Voy a crear la tabla, por favor, creen la tabla conmigo.
Creen la tabla conmigo, por favor, y vamos llenando la tabla. Esto sería acá J, que multiplica J más uno eh, sobre 2. Listo. Entonces, cuando J vale cero, cuando J vale cero, este número de acá vale cero por cero más uno sobre 2 igual a cero. ¿Cierto? Muy bien. Cuando J vale uno, este número de acá vale uno por uno más uno sobre 2. Y esto vale uno. Cuando J vale 2, este número de acá vale 2 por 2 más uno sobre 2. Ahí se cancela el 2 con el 2 y esto vale 3. Cuando J vale 3, esto vale 3 por 3 más uno sobre 2. 4 sobre 2 es 2 por 3, 6. Cuando J vale 4, esto vale 4 por 4 más uno sobre 2. 4 sobre 2 es 2 por 5, 15. A ver, 4 sobre 2, 2, 5, sí. Perdón, 10. El 15 es el próximo. Cuando J vale 5, esto vale 5 por 5 más uno sobre 2. 5 más uno es 6 sobre 2 es 3. 3 por 5, 15. Entonces, este patrón, es decir, este número de acá, me determina la suma de los J primeros números naturales, ¿cierto? Observen que el primer número natural da cero. La suma, a ver, yo voy a coger esta sucesión S, contiene los números los números que son la suma de los N, de los J primeros números naturales. Para que podamos comparar, lo que yo voy a hacer es que voy a escribir acá los N números naturales. Entonces, este es el conjunto de los números naturales, ¿cierto? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puntos suspensivos, ¿cierto? Muy bien. Esta de acá es la sucesión en donde van la suma de los J primeros números naturales. Observen una cosa. El primer número natural es cero. El segundo es uno. Cero más uno, uno. El tercero es 2. Cero más uno más 2 es 3. El cuarto es 3. Cero más uno, uno. Más 2, 3. Más 3, 6. ¿Cierto? A ver. El quinto es 4. Entonces voy cero más uno, uno. Más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Y eso es lo que obtuve acá para J igual a 4, 10. ¿Cierto? Muy bien. Cero más uno, uno. Más 2. Cero más uno, uno. Más 2, 3. Más 3, 6. Más 4, 10. Más 5, 15. Aquí va el 15. El 15, observen en la tabla, es para J igual a 5. Para J igual a 6, ustedes tendrían 6 por 6 más uno sobre 2. O sea que tendrían 6 sobre 2 es 3 por 7, 21. Entonces acá habría un 21. Puntos suspensivos. Esta sucesión contiene la suma de los J primeros números enteros. Lo que yo estaba haciendo acá es que estaba sumando los términos de la sucesión. Aquí, con esta sumatoria, estoy sumando los términos de la sucesión, ¿cierto? Muy bien.
Preguntas, inquietudes, los escucho y las escucho. A ver, Por ahora creo que todo bien. ok, Profe, yo sí tengo una pregunta. En ese dime. ejercicio, el último que realizaste, eh, cuando dio uno, 3 y 6, ¿por qué te dio 3? Uno por 3, 3 y 3 No, dividido no 2. son Creo por... que A ver, hice ¿dónde? quedaba decimal porque da A uno ver, punto. no, 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 no. ¿Dónde dices tú? Tuve en el ejercicio rojo, ahí. Sí, Ahí se suma uno más uno, quedarían 2. Entonces, si se multiplica uno por 3, queda 3 dividido 2, 1.5. pero ¿por qué estás multiplicando uno por tres? Eso es lo que no entiendo. Mm, no se realiza igual que el ejercicio que hicimos en la clase pasada. Sí, o sea, acá cuando, mira, cuando yo tengo esto que es una sumatoria, Ujú. yo reemplazo aquí los diferentes jotas y me van a Sí, dar números. Esa sumatoria lo que implica es que para j igual a cero me da esto, para j igual a uno me da esto, para j igual a 2 me da esto, para j igual a 3 me da esto, para j igual a 4 me da esto, para j igual a 5 me da esto y yo lo sumo. Eso es realmente lo que yo estoy haciendo acá, ¿cierto? Entonces acá estoy sumando, esto es para j igual a cero, para j igual a uno, esto es para j igual a 2, esto es para j igual a 3. ¿Dónde dices tú que da decimal ahí? sino que en el ejercicio de la clase pasada, pues yo hacía como el ejercicio completo, no cancelaba, ¿cierto? Entonces, cuando tengo j igual a uno y tenemos uno más uno, ¿cierto? Si hago el ejercicio completo, quedaría uno. En el siguiente paréntesis quedaría 2 sobre 2. Ah, ya te entendí. No, 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 ya, ya, profe, ya la cogí. Ah, bueno, Ya la cogí, gracias, profe. no hay problema. Esa es la forma de cogerla. Muchas gracias por preguntar. Listo, profe, gracias. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, digamos, esto es un patrón. Hay varios tipos de patrones y son patrones que significan algo, ¿cierto? Digamos, los patrones son importantes cuando significan algo, ¿cierto? Entonces, y nosotros es importante, es importante buscar, o sea, buscar. Amy Yancel, y no, no te puedo ver bien. Mira a ver qué sucede con la cámara. Entonces, es importante buscar patrones, es muy, muy importante buscar un patrón, como el patrón que nosotros encontramos aquí cuando dividíamos la mitad por la mitad por la mitad por la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando dividíamos la mitad por la mitad por la mitad por la mitad, entonces nosotros encontramos este patrón. Que la primera área, la área del primer cuadrado, digan ustedes que el área del primer cuadrado es uno, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Si el área del primer cuadrado fuera uno y yo divido ese primer cuadrado en la mitad, entonces aquí esto sería un medio, que es muy fácil. El área de un cuadrado es lado por lado. Supongan ustedes que este es un cuadrado que mide uno por uno. O sea que el área de este cuadrado es un metro cuadrado, ¿cierto? Ahora tenemos un rectángulo. Este lado sigue siendo uno, pero ahora este lado vale un medio. O sea que ahora es uno por un medio, o sea que el área es un medio. Ahora he dividido por la mitad ese rectángulo. Me queda acá entonces un cuadrado de lado un medio por un medio. Y el área es un cuarto, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es que estoy construyendo esta sucesión de acá. Es una sucesión que contiene las áreas de los cuadrados o los rectángulos
o en algunos casos son otras cosas, porque observen que por acá esto ya es un triángulo, ¿cierto? Estos son triángulos, ¿sí o no? Entonces observen, por ejemplo, este de acá. Este es un triángulo, este es un triángulo que tiene una base que mide un medio, una altura que mide un medio, y el área de un triángulo es base por altura sobre 2, o sea que esto sería un medio, que es la base por la altura que sería un medio dividido 2, y esto me da un octavo. Entonces puede ser el área de un triángulo, de un rectángulo, de lo que sea. Estas son las figuras, estas son las figuras que vamos formando, ¿cierto? Vamos formando estas figuras. Estas figuras comienzan a tener áreas y las áreas de las figuras las comenzamos a sumar, ¿cierto? Entonces, el área del primer cuadrado es 1, el área del segundo rectángulo es un medio, el área de del triángulo que resulta, observen, perdón, del cuadrado que resulta de dividir este rectángulo que yo dije, yo divido esto entre 2 y me resulta esta área de acá, ¿cierto? ¿Qué es esta de acá? Sería un cuadrado de lado un medio por un medio. Entonces, ¿eso qué resulta? Eso resulta en un área de un cuarto, un cuadrado con área de un cuarto. Entonces, acá tengo, obviamente, tengo un cuarto y voy construyendo la sucesión. Muy bien, continúo. Si yo cojo ese cuadrado, digan ustedes este cuadrado de acá, que es un cuadrado que tiene un lado de un medio por un medio, y lo divido entre 2, ¿cierto? Entonces, el triángulo que se forma, acá se forma un triángulo. Vamos a mirar una cosa. Este triángulo que yo estoy coloreando acá, entonces, ¿qué área va a tener? Observen que el cuadrado de donde sale el cuadrado, de donde sale este triángulo, tiene un área de un cuarto. Si yo aplico, voy a aplicar matemáticas y lógica. La lógica es un área de las matemáticas, ¿cierto? Entonces, realmente, sea que yo lo haga lógicamente o lo haga numéricamente, estoy aplicando las matemáticas. Las matemáticas siempre están conmigo en todo momento, cuando yo me levanto, cuando me acuesto. Las matemáticas realmente, ustedes, no sé si ustedes sepan lo que ha pasado con los perros. Los perros que las personas dicen que son el mejor amigo del hombre, lo que hace el perro es que realmente reemplaza las matemáticas porque las matemáticas son el mejor amigo del hombre. No hay nada como las matemáticas. Uno se levanta con las matemáticas, se acuesta con las matemáticas, come con las matemáticas, pero en la medida que uno comienza a generar aversión y rechazo por las matemáticas, entonces llega el perro, ¿cierto? O el gato, ¿sí o no? Pero realmente el rol del perro y el gato lo deberían hacer las matemáticas. Uno debería dormir con un libro de matemáticas, comer con un cálculo, ¿cierto? Las matemáticas serán siempre su mejor amigo. La lógica es matemática. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen acá, oiga, venga, yo le pregunto una cosa. Usted dice que usted puede calcular el área de este triángulo con números, pero a mí la lógica me dicta otra cosa. Vamos a ver qué nos dicta la lógica. Permítanme, yo coloreo esto para que quede visual. Vamos a hacerlo visual. Listo. Yo lo que estoy haciendo es que estoy coloreando la mitad del área del cuadrado con el que arranqué. Y ustedes saben que ese cuadrado es producto de yo dividir el primer cuadrado en la mitad y esa mitad dividirla en otra mitad. Ese es el cuadrado que tengo ahí, es el producto de eso, de dos divisiones sucesivas, ¿sí o no? Entonces, chicos, si de pronto me están esperando para yo dejarlos entrar,
Me pueden escribir por el grupo. Veo que solamente 3 personas se han unido al grupo. Las personas que se han unido al grupo les pido el favor de que escriban su nombre para yo guardarlos. Listo. Profe, soy yo que me estaba conectando desde el PC, ya me desconecto del celular, es que ahí veo Ah, no, más grande. no hay problema. Entonces, Gracias. no hay problema, Dani. Simplemente que de pronto si hay veces que no los dejo entrar, es porque no me doy cuenta, ¿cierto? Para que no piensen que es un acto de mala voluntad. Bueno, muy bien. Entonces acá yo he terminado de colorear el triángulo. Ese triángulo, entonces, eh, ese triángulo, ¿de dónde viene ese triángulo? Entonces, nosotros podemos recordar que este triángulo es producto de divisiones sucesivas de áreas. Vamos a ver. Entonces, este triángulo, ese es un cuadrado que tiene 4 cuadritos por 4 cuadritos, obviamente. Había una vez en el tiempo un cuadrado de 8 cuadritos por 8 cuadritos. Entonces, esto es 2, 4, 6, 8 cuadritos, 2, 4, perdón, 2, 4, 6, 8 cuadritos. Este cuadrado que yo tengo acá, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene este cuadradito de acá? De donde yo saqué el triángulo. Este cuadradito de acá viene primero. Yo voy a coger este cuadradito de 8 cuadrados por 8 cuadrados y lo voy a dividir entre dos. Listo. Acá yo divido este cuadradito en dos. Lo divido por la mitad. Listo. Eso es lo que yo hice. Dividí este por la mitad, ¿cierto? Cuando yo divido esto por la mitad, si esto es un cuadrado de 4 cuadritos por 4 cuadritos, el rectángulo que me queda a mí es un rectángulo de 4 cuadritos por 8 cuadritos. ¿Sí ven? Eso significa que si para mí los 4 cuadritos son un uno, perdón, si los 8 cuadritos son un uno, los 4 cuadritos son un medio, ¿cierto? Y por lo tanto, el área de este rectángulo, el área es uno por un medio. O sea que esto es un medio. Ahora, este de acá, lo que yo puedo hacer es que lo puedo volver a dividir, lo divido otra vez por la mitad. Entonces voy a hacer lo siguiente. Por aquí va una mitad y por aquí va otra mitad. ¿Eso qué implica? Eso implica, digamos, desde el punto de vista geométrico, esto implica que este cuadrito de acá va a tener la mitad del área que tenía el rectángulo anterior. Y cada división va a tener la mitad del área de la división anterior, ¿cierto? Entonces, eso es lo que esto implica. Entonces, esto sería, a ver, esto aquí sería un cuadradito que mide un medio, porque son 4 cuadritos por un medio. O sea que el área de este cuadrito, el área de este cuadrito sería un medio, por un medio sería un cuarto. Yo puedo ver esto de una forma más lógica. Para mí, esto es más lógico verlo como que el primer cuadrito, si el primer cuadrito es un uno de área, yo lo divido por la mitad, me queda media área. Esa mitad la divido por la mitad, me queda un cuarto de área. Esta mitad la divido por la mitad. Esto es lo que hice acá con este triángulo. Aquí lo que hice fue que dividí, después de dividir el cuadrito en la mitad, esa mitad en otra mitad, y esa mitad la volví a dividir en la mitad y me quedó el triángulo en rojo. Sin yo hacer ningún cálculo,
sin yo hacer absolutamente ningún cálculo, ¿cuánto vale el área del triángulo que pinté en rojo? Un octavo. Muy bien, un octavo, pero eso es algo lógico. Tú no hiciste ningún cálculo matemático. Eso es algo intuitivo porque la matemática está contigo. Entonces, no sé si ustedes todavía se usa, pero en la época mía, pues yo no soy católico, ni cristiano, ni eso, ¿cierto? Entonces, pero en la época mía, a los amigos míos, las abuelitas les decían, mi hijo, que la Virgen lo acompañe. ¿Eso todavía se usa o no? ¿O ya no se usa? Sí, Sí, yo lo profe, he toda la escuchado. familia. Pero, por ejemplo, yo nunca he escuchado a ninguna abuelita que le diga, mi hijo, que el álgebra lo acompañe, que el cálculo me lo proteja, ¿sí o no? Entonces, No. mi hijo, que la geometría lo ampare. Entonces, es eso, o sea, las dos cosas tienen mucho sentido. Es totalmente cierto, o sea, tiene mucho sentido. Yo también soy una persona creyente, mi esposa y yo somos creyentes y obviamente nosotros siempre nos decimos, eh, eh, bueno, que Dios te bendiga, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero también deberíamos decir, ella llama Laura, yo Laura, que la geometría te ampare, ¿sí o no? Que el álgebra te acompañe. Entonces, eso también tiene mucho sentido, muchísimo sentido, porque vea lo que dice María Daniela. No hizo ningún cálculo y ella dio con que el área el área de ese triángulo tenía que ser un medio. Eso es algo intuitivo porque viene con nosotros. Eso viene con nosotros, ¿sí o no? Lo mismo, por ejemplo, cuando uno le dice a alguien, yo te amo con todo el corazón. Eso yo sé que todavía se usa, ¿cierto? Entonces uno dice, te amo con todo el corazón, con mi alma, no sé qué, ¿cierto? Entonces uno debería decirle, el órgano más importante del cuerpo es el hígado. Es el más, uno debería decirle a una persona, oye, hoy te extrañé con todo mi hígado, ¿sí o no? Entonces, te amo con todo el hígado, te llevo en lo más profundo de mi hígado, ¿cierto? Eso tiene más sentido, porque el hígado es el órgano más importante del cuerpo, es el órgano donde se produce toda la química. Toda la química del cuerpo se produce en el hígado. El corazón es un órgano muy importante, pero el corazón sin el hígado no podría hacer nada. Entonces, uno le puede decir a alguien, oh, mi hígado adorado, ¿cierto? Entonces, en vez de decirle mi corazón adorado, ¿sí o no? Entonces, esas son cosas que tienen mucho sentido porque uno comienza a ser consciente, se hace conciencia de lo que se dice. Y María Daniela, entonces dice, venga, yo no tengo que calcular el área del triángulo, ¿cierto que no? Yo intuitivamente puedo dar con el área del triángulo. ¿Yo por qué voy a calcular algo para lo que mi cerebro está hecho para evaluar intuitivamente, ¿cierto? Entonces les voy a mostrar lo que les estoy diciendo. Observen que este triángulo en rojo, si yo lo divido, si yo lo dibujo acá, este es un triángulo que tiene este lado de acá, mide, a ver, este lado de acá mediría 4 cuadritos. Este lado de acá mediría otros 4 cuadritos. O sea que el área del triángulo que es base por altura dividido entre 2, observen que acá, como son 4 cuadritos, la base es un medio. La altura también es un medio. ¿Y esto sería cuánto? Esto sería un medio Un medio por por un medio medio. por un medio también, porque es sobre 2, ¿cierto? Ujú. Y Dos ahí por está ese es por el dos. 1 octavo que decía María Daniela. Ahí está el 1 octavo. Y ese 1 octavo viene a engrosar acá Un octavo. la sucesión. Ahí está el 1 octavo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, digamos, si yo procedo de nuevo, yo voy a dividir ese cuadrito entre 2 otra vez. Fíjense, pues, este cuadrito de acá lo voy a dividir así. Y esta área de acá, esta nueva área que se forma, ¿cuánto vale esta área? No escucho. ¿Cuánto vale esta? Un cuarto.
No, no, no. Un 16avo. Muy bien. ¿Quién dijo un 16avo? Alexa. 4 por 8 Alexa. por Muy 2, bien, 16. Alexa. Ah, sí. 1/16. Porque simplemente, Daniela, tú estás dividiendo el área entre dos. 8 por 2, Entonces, 16. uno, la secundaria vale un medio. Ahora, nosotros, así como utilizamos esta fórmula de acá para calcular, podríamos utilizar esta también. Sí, esta también la podemos utilizar. Ujú. Vamos a mirar. 4. Esta área en verde que yo estoy pintando, permítanme una cosa. Yo voy a recortar este cuadrito de acá y yo este cuadrito lo voy a pegar por acá. ¿Cierto? Aquí entonces divido esta entre dos. Entonces acá, listo. Entonces vamos a mirar acá. Entonces esta área que yo estoy coloreando es la mitad del área que tenía antes. Entonces yo digo, uno tiene que calcularlo matemáticamente o más bien numéricamente. No, nosotros podemos utilizar la lógica. Esa lógica con la que nosotros venimos que nos permite identificar mitades, 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 ¿cierto? Entonces, esa lógica es la que nos permite hacer esto. En ese orden, yo espero algún día, hay pueblos donde dicen, la Virgen protege este pueblo, también quiero esperar al lado de la Virgen de pronto que diga, la geometría y los sistemas de ecuaciones guardan a este pueblo, ¿cierto? Entonces, porque eso está acá en la cabeza. Ustedes cuando hacen actividades sistemáticas en su vida, siempre están haciendo lo que yo estoy haciendo, pero no se dan cuenta. O sea, ustedes son eximios algebristas todos, son buenos en álgebra, pero todavía no lo saben, porque en el colegio han desarrollado una repulsión por el álgebra, lastimosamente, ¿cierto? Entonces, pero todos ustedes son buenos con la geometría, ustedes calculan áreas a diario. El área es algo que uno calcula a diario. Ahora, obviamente, por ejemplo, cuando uno trabaja en el campo, sí que es muy importante tener claro el concepto de que es un área. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, esta área de acá es 1/16, ¿cierto? Digamos, eso está claro. Eso es un área que es 1/16. Ahora, si yo la quisiera calcular matemáticamente, ¿qué podría ser? Entonces les voy a mostrar. Este triángulo, este nuevo triángulo verdecito que yo acabo de obtener, es un triángulo que tiene como base cuatro cuadritos, ¿cierto? A ver, esperen un segundo. Tiene como base cuatro cuadritos y tiene como altura dos cuadritos, ¿cierto? Porque es la mitad de la altura del cuadrado, ¿cierto? El triángulo que nosotros acabamos de pintar no es otro que este que estoy dibujando acá. Entonces el área del triángulo sería ¿quién? Sería un medio por la base, por la altura. Como la base son cuatro cuadritos representan un medio y la altura son dos cuadritos y cuatro cuadritos son un medio, dos cuadritos son un cuarto, o sea que esto es por un cuarto. O sea que esto quedaría como un medio por un medio es un cuarto, por un cuarto. Y esto da 1/16.
Entonces acá en esta sucesión voy a colocar 1/16. Vuelvo a dividir esto por la mitad. Entonces yo lo puedo volver a dividir por la mitad. ¿Ok? Vamos a mirar a ver esto cómo se vuelve a dividir por la mitad. Acá, además de la lógica, yo ya estoy respaldando la lógica, la respaldo con números. Entonces, una cosa es la lógica y los números simplemente respaldan la lógica. ¿Por qué las matemáticas nacen? Las matemáticas no nacen si no fueran lógicas. Las matemáticas son intuitivas para las personas. Por eso la mecánica cuántica, por eso la mecánica cuántica eh, se demoró muchos siglos en nacer. ¿Cuál es la razón? La razón de que la mecánica cuántica se demorara tantos siglos en nacer es que la mecánica cuántica, es decir, el mundo de los átomos, las moléculas y de lo muy frío, es absolutamente contraintuitivo con nosotros. No es intuitivo, es absolutamente la mecánica cuántica es muy contraintuitiva, las matemáticas no. Las matemáticas contraintuitivas se fueron desarrollando en la medida que fue pasando el tiempo, ¿cierto? Entonces, pero las matemáticas sí que son intuitivas. Amy, en la medida de lo posible, recuerda que debes dejar la cámara encendida. Listo, muchas gracias. Entonces, Sarai ya me había informado que a veces la tenía que apagar porque está en el trabajo. Muy bien, entonces, Profe, vamos a... Sí, dime. lo que pasa es que se me apaga porque tengo muy mala conexión. Entiendo. Muchas gracias, Amy. Acá, entonces yo tengo, voy a pegar esta de acá. Yo puedo otra vez subdividir esto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a coger y aquí por toda la mitad, entonces paso esta rayita. Y aquí me va a quedar, entonces me queda otro triangulito. Pillen pues, me queda otro triangulito. Ese triangulito que me queda lo voy a pintar en rosadito. Este de acá. Pues acá, este triangulito en rosadito que yo acabo de pintar no es otra cosa que este que voy a dibujar acá. Entonces es, la base mide 2 cuadritos, la altura mide 2 cuadritos. Eso significa que esto es un triangulito que tiene si 8 cuadritos es uno, 4 cuadritos es un medio, 2 cuadritos es un cuarto, o sea que esto tiene una altura de un cuarto, una base de un cuarto, por lo tanto el área que es un medio por la base, por la altura, esto va a ser un medio por un cuarto por un cuarto. Muy bien, o sea que un medio por un cuarto es un octavo por un cuarto. O sea que esto me da 1/4 por 8, o sea, esto me da 1/32. Yo no tenía que hacer este cálculo. De manera intuitiva, si yo divido esta área por la mitad, si esta área es 1/16 y la divido por la mitad, intuitivamente mi cerebro inmediatamente sabe que es un área menor, ¿cierto? Intuitivamente sabe que es un área menor y que vale 1/32 y entonces acá escribo en la sucesión el 1/32. Muy bien. Hola Dani, listo. Muy bien. Entonces, ahora, este de acá
Yo también, por ejemplo, podría subdividir este de acá. Este de acá lo podría yo subdividir de esta forma. Vamos a ver. Y ya no tengo que calcular nada más, porque ya sé que si lo divido por la mitad va a dar 1/64, ¿cierto? A ver, ¿cómo sería la mitad acá? Sería como algo así. Este cuadrito, entonces lo voy a dividir así. Voy a crear un rombo dentro de este cuadro. Entonces ahí, ¿cierto? Yo, y voy a hacer esto así. Observen por favor que este de acá es realmente la mitad del verdecito, ¿cierto? Es la mitad del verdecito que equivale pues a la mitad la misma mitad del rosadito, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esta área, si esta es 1/32, esta vale 1/64. También, una pregunta, ¿será que yo puedo calcular eso con números? Sí, también lo puedo calcular con números. Observen que la base de ese triangulito es dos cuadritos y observen que la altura es un cuadrito. Entonces, miremos este triangulito. Si yo lo miro matemáticamente, o más bien numéricamente, entonces numéricamente, la base tiene dos cuadritos. Recuerden que si 8 cuadritos es uno, 4 cuadritos es un medio, 2 cuadritos es un cuarto. Y la altura es un cuadrito. Por lo tanto, la altura es un octavo. Es un octavo, ¿cierto? Porque es un solo cuadrito. Eso significa que esta área es igual a ¿quién? Esta área es igual a, esto sería igual a un medio por la base por la altura, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esto sería igual acá, esto es un medio, ¿cierto? Por la base que es un cuarto, por la altura que es un octavo. Listo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esto me queda como un medio por un cuarto es un octavo por un octavo y un octavo por un octavo es 1/64. Listo. Entonces, ver que estas áreas que yo intuitivamente por el diseño que tengo yo como ser humano, y eso María Daniela ahora lo demostró, Alexandra también, ¿cierto? Entonces, por mi diseño como ser humano, yo puedo calcular esas áreas sin necesidad de los números. Entonces, ¿dónde vienen los números y los números por qué son importantes? Entonces, ya vamos a mirar. Los números son la forma natural en que el hombre se organiza y cuenta cosas. Eso nos permitió hacer intercambios, eso nos permitió pasar de una sociedad, pasar de ser primitivos a una sociedad agrícola. Recuerden que las primeras sociedades organizadas del
las sociedades campesinas. Y ahí es donde comienza a surgir la necesidad de las matemáticas. Nos organizamos matemáticamente y le damos estructura a nuestros pueblos. Y nacen los números, emergen los números naturalmente, ¿cierto? Vamos a ver si ¿será que yo logro hacer una división más con esta vaina? De pronto revisemos. Yo tengo esta de acá. Ahora, ¿yo cómo la subdividiría? Yo, por ejemplo, lo que haría es que dividiría esta vaina por la mitad, así, y Ujú. esta por la mitad. Esta por la mitad así. Ahí cada uno de esos, ojo que acá, lo que yo tengo ahora, chicos, lo que yo tengo ahora es que tengo un triangulito en esta nueva división. Voy a pintar este triangulito de blanco. En esta nueva división tengo un triangulito que tiene una base de un cuadrito y una altura de un cuadrito, ¿cierto? Entonces, esto es pensamiento matemático realmente. O sea, esto es un pensamiento matemático eh, elaborado. Ya después vamos a ver, ustedes en este curso van a aprender álgebra, van a aprender a resolver ecuaciones. Ahora en la tarde vamos a estudiar las primeras nociones de álgebra. Van a haber muchas ecuaciones y ustedes van a decir, uy, yo ahora logro aprender toda esta vaina. Esto va a ser esto va a ser un logro maravilloso para ustedes, ¿cierto? Pero hay que comenzar construyendo intuitivamente las nociones con las que ya nosotros venimos como ser humano, ¿sí o no? Entonces, esta es una. Descubrir patrones que no son naturales a nosotros. Este es un cuadrito, este que acabo de pintar. Este es un cuadrito que tiene, un triangulito, perdón, que tiene un cuadrito de base, un cuadrito de altura, ¿cierto? O sea que si 8 cuadritos es uno, un cuadrito es un octavo, ¿cierto? Entonces esto tiene acá un octavo de base, esto es un octavo de altura, por lo Ujú. tanto el área de este cuadrito, ustedes no tienen que calcular el área, ya intuitivamente saben que si esto es 1/64 y este cuadrito es esencialmente el cuadrito azul partido por la mitad, el área de acá es 1/128. Pero si lo hacen por áreas, esto sería un medio por la base, por la altura, por números, perdón, esto es un medio por un octavo por un octavo, ¿cierto? Entonces acá esto me queda como un medio por un octavo es 1/32, ¿cierto? Perdón, 1/16. Y 1/16 por 8, entonces, por un octavo, perdón, esto es 1/128. Entonces acá en esta sucesión vamos y colocamos, bueno, acá nos faltaba, en esta sucesión nos faltaba el 1/64, coma, ahora tenemos acá 1/128 y tendríamos 1/256, 1/512, 1/1024, 1/2048, 1/4096
Así sucesivamente voy a tener todos esos elementos en esa sucesión, ¿cierto? Uno podría seguir subdividiendo esto, sí. Entonces, si yo lo subdivido, voy a tener un área de 1/256. Entonces, yo lo puedo subdividir así. Suena que ahí está la mitad, pero yo voy a hacer toda la subdivisión, ¿cierto? Cada uno de estos triangulitos, chicos y chicas, que se van a formar acá, van a tener un área de 1/256, ¿cierto? Entonces, yo puedo coger este triangulito de acá, que sería la mitad del triangulito blanco. Profe, qué pena. Dime. ¿Será que me puedes dejar entrar? Que es que me estoy intentando conectar desde el computador. Gracias. Claro que sí. Muy bien. Este triangulito que yo acabo de dibujar acá, yo sé que su área es 1/256, pero a ver, es un triangulito que tiene como base un cuadrito, ¿cierto? Y como altura medio cuadrito. Entonces, a ver, esto es inclusive peor de lo que yo pensé. Es como algo así. Entonces, la base es 1/8 y la altura es 1/16 porque es medio cuadrito. O sea que el área de este triangulito es igual a 1/2 por la base, por la altura. O sea que esto es 1/2 por 1/8 por 1/16. 1/2 por 1/8 es 1/16 por 1/16. Esto me va a dar 1/16 al cuadrado. Y esto es 1/256. ¿Cierto? Muy bien. Nosotros podemos volver a subdividir esto, ¿cierto? Digamos que sería como algo cansón. Eh, Eso me procuraría, digamos, una embolia cerebral, posiblemente volver a vivir esta vaina, ¿cierto? Entonces, pero yo creo que ya la idea está clara. Ahora, lo que hay que hacer es que tenemos que sumar todos los términos, todos los términos de esta sucesión. Observen que esta sucesión es muy sencilla. El término enésimo de esta sucesión, o jésimo, yo voy a tener un término SJ que va a ser igual a 1/2 a la J. Si yo hago la misma tablita que tenía ahora, yo puedo hacer una tablita donde coloco J y el término 1/2 a la J. Entonces, a ver, yo voy a tener esta tablita, esto es J y esto es 1/2 a la J, ¿cierto? Entonces me queda para J igual a 0, 2 a la 0 es 1, o sea que esto queda 1. Para J igual a 1 queda 1/2. Para J igual a 2, esto es 1/2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4, o sea que esto queda como 1/4. Para J igual a 3, esto queda como 1/8. Para J igual a 4, esto queda como 1/16. Para J igual a 5, queda como 1/32. Sigamos la tabla por acá. J y 1/2 a la J, ¿cierto? Entonces, para J igual a 6, esto queda como 1/64. Para J igual a 7, esto queda como 1/128. Para J igual a 8, esto queda como 1/128.
256. Para J igual a 9, esto queda como 1/512. Para J igual a 10, esto queda como 1/1024. Para J igual a 11, esto queda como 1/2048. Para J igual a 2, esto queda como 1/4096, ¿cierto? El J, en esta, digamos, Sí. en esta idea que tengo yo, en este momento que les estoy presentando, el J, lo que realmente es el número de divisiones que yo le he hecho al cuadrito, ¿cierto? Observen que yo comienzo con un cuadrito, después lo divido entre dos, la primera división es dividirlo a la mitad, la segunda división es dividir la mitad por la mitad, la tercera división es dividir la mitad por la mitad por la mitad, ¿cierto? J es el número de divisiones que yo hago. Cuando yo no he dividido nada, entonces tengo un área de 1. La primera división tengo un área de 1/2, la segunda división de 1/4, la tercera división de 1/8, la cuarta división de 1/16, la quinta división de 1/32, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, eh, muy bien.